Jóvenes, qué gusto estar aquí en esta semana joven y especialmente en este segundo día. Realmente es una bendición poder estar juntos en este programa, porque tú puedes estar allí lejos, con tus amigos, con tu familia, en el grupo pequeño o reunidos en algún lugar. Y déjame decirte que es una bendición podernos unir a través de este enlace, a través de las pantallas y poder aprender acerca de Dios. En nuestros días hay uno de los temas principales que ha sucedido en las noticias, que hemos visto por internet, que hemos visto por televisión, y es el hecho de comunicarnos con los seres de otro mundo. Sí, no solamente comunicarte con aquellos que están en otros países, para eso usamos el internet, el chat, el WhatsApp, algunos de los medios de tecnología que tenemos hoy. Sin embargo, hay algunos que no solamente quieren comunicarse con la gente de este planeta, quieren comunicarse con otros seres. La NASA y otras organizaciones tienen experimentos, tienen proyectos para encontrar vida o algún ser en otro lado, aparte del planeta Tierra. Sin embargo, a pesar de que estas agencias busquen comunicarse con seres extraterrestres, aún en la Tierra, sin necesidad de la NASA, hay algunas personas que pretenden comunicarse con espíritus que se encuentran detrás de lo que tú puedes ver. Déjame decirte una cosa. ¿Cuál sería el interés de comunicarse con aquellos que están muertos? ¿Existe esperanza al comunicarse con ellos? ¿Existe algún secreto que ellos sepan que nosotros no? ¿En realidad esas personas muertas sabrán más que nosotros que estamos vivos? Vamos a verlo este día a través del estudio de la palabra y siempre con la historia que rodeaba a David en Primera de Samuel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Y déjame decirte que esta historia que se encuentra en el capítulo 28 es una de las historias fascinantes que hablan acerca de la conducta errónea en el momento de comunicarse. Primera de Samuel, capítulo 28, narra la desesperación de este rey, de Saúl, por comunicarse con Dios. Samuel había muerto. Todo el pueblo de Israel había sentido el dolor de perder a quien fue su profeta desde muy niño. Y ahora Samuel había llegado al descanso. Saúl había sido ungido por Samuel. Sin embargo, Samuel llegó a una edad donde tuvo que descansar. Saúl estaba frente ahora a otra nueva batalla y quería saber si Dios lo iba a acompañar o no. Por esa razón, Saúl recurre a otros actos de comunicación para tratar de hablar con Samuel. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo es posible comunicarse con Dios a través de los medios de comunicación que usa Satanás? Vamos a leer en la Biblia cuáles son aquellas formas en las que Dios se comunicaba con su pueblo. Por ejemplo, mira, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Dice la Biblia que existían ya medios de comunicación de Dios para con su pueblo, y eran 3. Dice así, verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Te has dado cuenta? Hay 3 métodos que Dios usaba con Israel para comunicarse. ¿Cuáles eran? Respondió por sueños, por Urim y por medio de los profetas. Así que Dios tenía medios de comunicación para con su pueblo. Sueños, Urim o Tumim, que eran las piedras que iban en el sumo sacerdote, y a través de los profetas. Ahora, déjame decirte que estos medios de comunicación eran los que Dios usaba para con su pueblo o para con sus siervos. ¿Y cuáles eran los medios de comunicación que Satanás usaba en esta época de Saúl? La Biblia dice que Saúl se desesperó tanto que pidió que le buscaran una adivina, alguien que consultaba con los muertos.
El acto de buscar a los muertos para hallar algún secreto, para hallar algún tipo de comunicación, de idea, de secretos, ha venido con mucho más tiempo que el que Saúl ya lo pretendía en esta época. Hasta el día de hoy muchas personas van a los brujos, van a los adivinos, a los agoreros, para averiguar la suerte. Algunos usan hojas de coca, algunos usan algunos elementos, plantas o qué sé yo, algunos animales para pretender comunicarse con los muertos. La Biblia dice que Saúl fue a una de estas adivinas que quedaba en Endor porque uno de los soldados sabía. Y Saúl se disfrazó y llegó a la casa de esta mujer para buscar a Samuel. ¿Cómo pretendía Saúl buscar a Samuel en un lugar donde se comunicaba solamente Satanás? ¿Cómo buscar a Dios en un lugar donde Satanás está? ¿Sabes cuál era la idea de Saúl? Saúl pensaba que Samuel, que era el profeta de Dios, él iba a poder hablarle de Dios. Pero el camino que usaba Saúl para comunicarse con Dios o con su profeta era un camino oscuro, era el camino de la adivinación, era el camino de la brujería. Era imposible comunicarse con Dios cuando él no estaba usando los elementos de comunicación que Dios ya había mencionado. Ahora, Saúl se acercó a este lugar y pidió a escondidas que se le muestre a Samuel. La bruja tomó en serio lo que le dijo, aunque después descubrió que era Saúl, sin embargo siguió intentando. Y dice la Escritura que se levantaron dioses que venían de la tierra, decía esta mujer, y Saúl pensó que era Samuel. Así que empezó a hablarle y cuando le habló Samuel, le había repetido lo mismo que ya le había dicho en vida, que Dios lo había abandonado, que Dios lo había desechado. Pero sobre todo, este espíritu engaña a Saúl y le dice que Dios era su enemigo. La comunicación que tuvo Saúl en realidad no era lo que él esperaba. En realidad fue solo lo que Samuel le había dicho. Ahora bien, cuando Saúl escuchó las palabras de este espíritu, su actitud no fue una actitud de esperanza. En realidad, el mensaje que él recibió no fue un mensaje de esperanza, sino de destrucción. Lo que hace un corazón desesperado cuando no tiene a Dios es buscar a Dios por los caminos incorrectos. Hay muchos en este tiempo que buscamos a Dios de las maneras más audaces, más sensacionales. Tú has escuchado muy bien que en esta época se está hablando acerca de Charlie. Charlie, ¿sí o no? Y están usando lápices, un papel para saber si él responde, si él está, si no está, si se encuentra aquí, si se encuentra allá. ¿Sabes que en ese medio de comunicación te estás atreviendo no a hablar con Dios ni con Charlie? Te estás acercando al mismo demonio. Una cosa es cierta, todo lo que no se hace para Dios, obviamente lo haces para el enemigo. Mira los resultados de la conversación de Saúl con este demonio. Verso 20, 1 Samuel 28:20. Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras del famoso Samuel. ¿Cuál fue la reacción de Saúl frente a las palabras de Samuel? Obviamente fue de destrucción. Saúl cayó a tierra, Saúl cayó nervioso, Saúl cayó destruido, porque la comunicación que recibió de este demonio no fue la comunicación que él esperaba, ni la comunicación que Dios quería. En realidad, todo lo que viene del demonio nunca será una respuesta para darte esperanza. Las respuestas del demonio son solo para destrucción. Estimado joven, seguro en estos tiempos has escuchado de Charlie, pero en otros tiempos algunos hemos escuchado de la Ouija y en otros momentos hasta de vasos, cartones y todos estos medios que aparentemente en la televisión o en algunos programas tratan de darte la idea de que tú puedes conversar con alguien muerto y tener respuesta. Déjame decirte que la Biblia dice que no hay persona muerta que en realidad te responda. La Biblia dice que los muertos, muertos están.
Dios prohibió al pueblo de Israel a que pudiera comunicarse a través de los brujos y los adivinos, porque en realidad no te comunicabas con nadie, sino solo con el enemigo, con Satanás. Déjame decirte otra cosa importante también. El único medio de comunicación que Dios usa es solo su palabra, los sueños y sus profetas. Y la respuesta de ellos siempre traerá tranquilidad a tu alma, siempre traerá reposo a tu corazón. Cuando tú estés en medio de las dificultades, entonces es la única forma con la que tú puedes comunicarte con Él. Solo su palabra, la oración. Son los medios que Dios usa para darte paz y tranquilidad. ¿Cuántos jóvenes hoy sufren a causa de que usan los medios que no corresponden? Es más, a través de los medios incorrectos, no encuentras a Dios, sino solo al enemigo. No te descuides. Es necesario que tú puedas tener en tu corazón el camino derecho y estable. Hoy necesitas tomar entonces una decisión importante. Hay comunicaciones extrañas, hay comunicaciones que no provienen de Dios. Hay momentos en el que tú necesitas contarle a alguien y ese alguien es Jesús. Si tú necesitas un amigo, es Él quien puede escucharte. Si tú necesitas a alguien que pueda curar las cosas de tu corazón, es Él quien va a buscarte y es Él quien va a oír tus pensamientos. No desesperes, no consultes a los muertos. La Biblia dice en Isaías, en el capítulo 8, 19, una pregunta muy interesante para ti. Isaías capítulo 8, versículo 19. Dice la Biblia acerca de consultar a Dios o de consultar a los muertos. Isaías 8, 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Y aquí está la respuesta para ti. Aquí está, si alguien te dice, usa los lapiceros, usa los vasos, usa un papel, sí o no. La respuesta está aquí para ti. Dice así, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Sabes que esta es una respuesta para nuestra mente? Esa es una respuesta para nuestra lógica. Es una respuesta que apertura nuestra mente para entender claramente lo que está sucediendo. ¿Cómo vas a consultar a los muertos las cosas de los vivos? Los muertos nada saben. Su mente está puesta en el olvido. Ellos no te van a contar ningún secreto, ni tampoco van a hablarte acerca de Dios. Las respuestas que aparentemente vienen de los muertos, en realidad vienen del enemigo. Entonces, tienes que tener cuidado, porque mientras más hables con el enemigo, serás tentado. Mire el ejemplo de Adán y Eva. Eva se atrevió a conversar con la serpiente y fue engañada. Saúl se atrevió a conversar con el enemigo y fue destruido. Y el tercer ejemplo eres tú. ¿Desearías conversar con los muertos por algún secreto? ¿O desearías conversar con Dios para saber cuál es su propósito en tu vida? Esta noche, esta tarde, yo quiero dejarte a ti un mensaje que Dios tiene para un corazón desesperado. Un corazón como el tuyo, que anhela escuchar alguna respuesta. ¿Cómo no pedir una explicación a Dios por lo que nos pasa? ¿Cómo no pedir una explicación por una madre muerta o un padre fallecido? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿O por qué pasó así? ¿Por qué tuviste que quedarte solo? ¿O por qué tuviste que quedarte sola? Quizás solo con tu madre o tu padre. ¿Por qué tuvo que darse las cosas así? Sabes que Dios tiene un plan preparado para ti. Y aunque sea difícil entender ahora, lo vas a responder cuando Él venga en las nubes de los cielos. Sin embargo, déjame darte una recomendación que viene de la palabra de Dios para aquellos que deseamos entender, tener las respuestas de lo que ocurre en nuestra vida. Vamos a ver
en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Mira lo que dice la Biblia acerca de lo que tú necesitas hacer ahora. No te comuniques con los muertos. Sin embargo, a veces puede ser una travesura. No, solo lo hago por travesura, solo lo hago para saber cómo ocurren las cosas, solo es una curiosidad, solo es un juego. Aparentemente puede ser un juego, aparentemente puede ser algo sano, pero cuidado, el enemigo puede usar esa estrategia para que tú vayas cediendo en una y otra cosa más. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes? La Biblia dice que tú y yo debemos estar siempre dispuestos a darnos cuenta de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Nada va a ocurrir por casualidad, pero tú necesitas estar atento, velando y sobre todo orando para no caer en la tentación. No caigas en la tentación de que simplemente es un juego. No caigas en la tentación de que simplemente es una curiosidad. No caigas en la tentación de hablar con los muertos, porque estarías hablando directamente con el enemigo de Dios. Ahora es tu oportunidad de tomar una decisión. No tener un corazón desesperado, el cual pueda acudir a los brujos o a la adivinación, sino que tú puedas tomar una decisión para acercarte a Dios, orando, estudiando su palabra, por los medios que Él ha puesto. Así que así como hemos hecho el día de ayer, hoy también podemos usar el siguiente hashtag. Si en tu corazón has decidido no desesperarte, entonces usa el siguiente hashtag. Pon numeral y ahora debes seguir escribiendo un corazón con esperanza. Ese es el deseo que tú debes tener en tu vida y en tu corazón. Un corazón de esperanza, no un corazón desesperado que vaya y consulte a los muertos. Y antes de terminar esta noche con el programa, yo quisiera que tú puedas orar conmigo, allí donde tú estás. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú has permitido que tu palabra nos enseñe a comunicarnos solamente contigo, a través de tu palabra cuando nos hablas, a través de la oración cuando nosotros te hablamos a ti. Te pedimos, Señor, que tú puedas darnos la confianza para hablar siempre contigo. Y sobre todo, Señor, aléjanos de la tentación, de la curiosidad de hablar con los muertos, de usar estrategias extrañas, cuando lo más sencillo y más simple y más importante es orar contigo con un corazón abierto. Pon en nosotros, Señor, un corazón de esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana en esta Semana Joven por Nuevo Tiempo.